Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Poder Estratégico. Rusia está atravesando un momento particularmente difícil y las acciones del líder del país están complicando aún más las cosas. Después del ataque del ISIS en Moscú, hubo una gran falla en los servicios de inteligencia rusos, lo que fue un golpe para Putin. Estuvo fuera de la vista durante casi un día antes de reaparecer para hacer una declaración en televisión sobre esta grave falla de inteligencia en Crocus Town Hall en Moscú. En su declaración, Putin hizo una afirmación bastante ridícula, sugiriendo que Ucrania había facilitado la fuga de terroristas a través de la frontera rusa en un automóvil Renault Symbol. Aunque agentes de la FSB capturaron a 11 sospechosos mientras huían, el automóvil fue detenido cerca de la frontera con Bielorrusia, a solo 43 kilómetros de la frontera con Ucrania, que estaba a 118 kilómetros de distancia. Las fuentes de inteligencia ucranianas fueron escépticas con respecto a las acusaciones iniciales de Putin contra Kiev. Sugirieron que Putin estaba tratando de desviar la culpa usando argumentos débiles, e incluso se burlaron de la idea de que Putin culpara a Francia, ya que los sospechosos del ataque en Moscú huyeron en un automóvil de la marca Renault. Sorprendentemente, Putin se abstuvo de culpar directamente a Ucrania por el ataque. Esto puede deberse a que está preocupado por la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos posea información que refute sus afirmaciones. Además, la vergüenza por el fracaso de las agencias de seguridad rusas en actuar, a pesar de las advertencias estadounidenses, pudo haber impedido que Putin acusara a Ucrania. Esto podría tener consecuencias negativas para Putin y sus servicios de seguridad, especialmente en un país donde los líderes pueden ser responsabilizados por sus errores. El ataque, que resultó en la muerte de al menos 137 personas, ciertamente no será olvidado. Hay muchas preguntas sobre la deficiente seguridad en el lugar del ataque, que era un parque de diversiones en un suburbio de Moscú. No está claro por qué la policía local no actuó más rápidamente. Aunque había 200 guardias de seguridad presentes en Crocus Town Hall la noche del ataque, algunos creen que la respuesta no fue adecuada a las circunstancias. Algunos aspectos inusuales del ataque dieron lugar a teorías conspirativas sobre la posible participación de partes del establishment ruso. La facilidad con la que los asistentes al concierto lograron entrar al edificio aumentó la credibilidad de estas teorías. Uno de los terroristas había visitado Crocus Town Hall poco antes del ataque, pero no levantó sospechas. Además, el sistema Smart City de Moscú no logró detectar ninguna amenaza. La lenta respuesta de las fuerzas de seguridad rusas y de los bomberos despertó mucha atención. Según las cámaras, se tardó media hora en que llegaran las primeras luces parpadeantes al lugar después de que se reportó el tiroteo, pero las autoridades que aparecieron no parecían tener prisa en actuar. La intervención solo ocurrió mucho después de que el ataque tuvo lugar. El extraño comportamiento de los terroristas también es digno de mención. Quitaron la vida a personas inocentes por una cantidad relativamente pequeña de dinero. Fuentes locales sugieren que los terroristas estuvieron bien entrenados, pero no cambiaron de vehículo al salir de la capital, algo que profesionales expertos podrían haber hecho. Los eventos extraños continuaron incluso después del arresto de los responsables del ataque. Pocos minutos después de ser detenidos, apareció un video del interrogatorio de los terroristas en canales de Telegram. Expertos militares señalan que no se difundió el interrogatorio del principal sospechoso, pero se incluyeron en el video personas aleatorias entre los sospechosos. Esto levanta sospechas de que la administración rusa esté difundiendo videos de interrogatorios de detenidos aleatorios para evitar disturbios en el país. Además, surgieron preguntas temporales relacionadas con la detención de los tiradores. Se informó que los criminales fueron detenidos en la región de Briansk durante la noche, y la noticia se compartió alrededor de las 3:30 de la madrugada. Sin embargo, según los mapas, tomaría al menos 7 horas y media viajar de Krasnogorsk a Briansk, lo que plantea dudas sobre la diferencia de 4 horas. Hay alegaciones de que los oficiales de la FSB estaban al tanto de la situación y esperaban a los tiradores en un área cercana a Briansk. Estos intrigantes detalles provocaron un periodo de incertidumbre en Rusia. Los ciudadanos comenzaron a cuestionarse si el Kremlin tuvo algún papel en los ataques en Moscú. ¿Cuáles fueron las opiniones del gobierno ruso y las fuentes militares sobre el tema? Según fuentes controladas por el Kremlin, Moscú tiene una población cosmopolita que podría facilitar tales ataques. Señalan que la ciudad ofrece oportunidades para el reclutamiento de yihadistas entre los migrantes de las ex-repúblicas soviéticas de Asia Central. Estos migrantes desempeñan un papel importante en la economía, realizando trabajos mal remunerados que los rusos evitan. Putin, en su discurso sobre el estado de la nación, abordó indirectamente este tema, suavizando su retórica nacionalista anterior y destacando la diversidad étnica de Rusia. Esto ayudó a reducir la tensión entre los diferentes grupos étnicos en la capital y en el Kremlin, hasta cierto punto, ayudando a contener las divisiones en la ciudad. Por otro lado, los críticos de Putin en Rusia están más preocupados por la posibilidad de que el Kremlin esté aprovechando el ataque en Moscú como pretexto para reforzar el control interno que por las tensiones étnicas.
Tienen sus razones para pensar así. Algunos de sus aliados más cercanos ya han sugerido terminar con la moratoria de Rusia sobre la pena de muerte para casos de terrorismo. Después de los ataques en Moscú, podría haber un cambio en esta política. En otras palabras, Putin podría usar medidas de emergencia o cambios en la legislación para tomar decisiones más duras dentro del país. Algunos blogueros rusos incluso especularon sobre la posibilidad de un ataque antes de las elecciones. En este escenario, culpar a Ucrania sería una jugada de propaganda, permitiendo a Putin convencer a los rusos de que él es la única respuesta. Dada la tendencia del líder ruso a humillar a sus rivales, este argumento no parece descabellado. Todas estas afirmaciones representan escenarios terribles para un líder de país. Si resultan ser ciertas, aquellos en el poder podrían enfrentar consecuencias legales. Sin embargo, para probar la culpabilidad, es necesario que el líder esté presente en los momentos críticos. Es decir, Putin es conocido por celebrar victorias públicas, pero tiende a alejarse de los reflectores ante contratiempos inesperados. Por ejemplo, después del desastre del submarino Kursk en 2000 y del ataque fallido a la escuela de Beslan en 2004, Putin estuvo ausente durante periodos prolongados. El año pasado, cuando Yevgeny Prigozhin y su grupo de mercenarios regresaron a Moscú, Putin inicialmente no fue visto en ninguna parte. Se espera que Putin mantenga este enfoque con respecto al ataque en Moscú y evite mencionarlo, a menos que sea absolutamente necesario. Es posible que intente tranquilizar a los ciudadanos rusos solo proporcionando detalles sobre la captura de los perpetradores. Sin embargo, este ataque es demasiado grave para ser minimizado de esta manera. Es un escándalo completo y una señal alarmante de que la seguridad en el país está comprometida. Esto podría llevar a un aumento en el deseo de abandonar Rusia, algo que Putin ciertamente no quiere. Mientras persistan las incertidumbres en torno al ataque en Moscú, Rusia seguirá siendo un lugar inseguro. Esto probablemente tendrá impactos en la estructura social y política del país. En resumen, Rusia enfrenta desafíos significativos en todos los aspectos. Gracias por acompañarnos.